Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajaritos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisas suave que me refrescan. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz, dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Saludos. Saludos, queridos hermanos que nos estarán acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Es para nosotros un gran privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor y especialmente pues este tema que estaremos analizando, donde encontraremos que el centro
de el santuario, tanto del terrenal como de el celestial, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y divino Salvador. Por eso los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión para que juntos podamos comprender y podamos estudiar este tema del santuario y cómo Cristo es el centro de este sistema de el santuario, donde miraremos el propósito del santuario, tanto terrenal como celestial, y lo que no se logró conseguir mediante el santuario terrenal dado al pueblo judío, el Señor lo tiene que realizar y lo tiene que conseguir a través del santuario celestial. Por eso, los vamos a invitar a que nos acompañen, a que juntos podamos estudiar este hermoso tema y podamos mirar cómo nuestro amado y divino Salvador es el centro mismo tanto del santuario como de las sagradas escrituras, como de la misma palabra de Dios, y Él quiere ser el centro de nuestro corazón. Él quiere morar en el centro de nuestra mente para dirigir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro carácter. De ahí que pues vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a nuestro amado Dios para que nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está allá en las alturas de los cielos, queremos suplicarte, mi Dios, que nos ayudes a comprender este tema tan importante para el plan de salvación. Es el primer pilar de los 7 pilares que le diste a tu iglesia, porque dentro de este sistema del santuario se encuentra la purificación de ese mismo, sobre el cual no solamente quieres purificar tu santuario celestial, sino también quieres purificar este santuario del alma. Lo quieres limpiar de todo pecado, de toda inmundicia, de toda corrupción, y lo quieres tener limpio, así como el santuario celestial. Te ruego y te suplico, Señor, que nos dirijas, que tus pensamientos se coloquen sobre mi mente para que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra la que nos hable a través de las sagradas escrituras y de tus testimonios. Prepara los corazones de nuestros hermanos que estarán acompañándonos a través de estos medios. Si les colocas un pensamiento en su mente y tienen el deseo de compartirlo a través de los comentarios, mi Dios, que así sea. Nos vamos a quedar en tus manos. Te rogamos y te suplicamos que nos ayudes también con estos aparatos, con el internet, para que tu mensaje pueda ser transmitido. Así pues, Señor mi Dios, todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios, le damos la bienvenida a nuestro hermano Jimmy, a nuestra hermana Amparo, a nuestro hermano Jorge. Gracias porque están aquí y los invitamos a que juntos vayamos a estudiar este hermoso tema. Así que, bien, mis apreciados hermanos, como ustedes están mirando ahí en su pantalla, vamos a estar estudiando el tema de Cristo, el centro del santuario. Y vamos a mirar que en este estudio de Cristo, el centro del santuario, miraremos que el plan de redención de Dios para este mundo y para la preservación del universo, pues está revelado en el santuario que Dios construyó a través de Moisés y de los israelitas. Sí, acordémonos que allá en el libro de Éxodo,
En Éxodo capítulo 25 y el versículo 8 encontramos que la palabra de Dios nos dice, y harán un santuario para mí. Y aquí viene el estudio donde el centro de este santuario pues es nuestro Señor Jesucristo, porque aquí dice, y habitaré en medio de ellos. Y este santuario encontramos que el centro de este mismo es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos movemos al libro de Levíticos, en Levíticos capítulo 26 y el versículo 11, encontraremos la misma expresión. Miren lo que dice el profeta Moisés. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Leemos ahora el versículo 12 y dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aquí encontramos, pues, queridos hermanos, que el centro de el santuario es Cristo mismo. El santuario muestra cómo Dios lidia con el pecado. Y también el santuario muestra cómo Dios va a resolver el problema del pecado, de tal manera que no vuelva a surgir nuevamente. Por eso es que encontraremos que solo hay un camino para ser salvo. La Biblia nos dice allá en el Evangelio de Juan que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y este camino, nuestro Señor Jesucristo, pues está caminando en un santuario. Ese caminar lo comenzó aquí en la tierra, pero su caminar sigue llevándose a cabo en un santuario celestial. De ahí que el centro mismo del santuario es nuestro divino Salvador. Solo hay un camino, hermanos, en el plan de Dios para restaurar al hombre al Edén. Y es a través de la estructura y de la ceremonia de el santuario. Por eso es que es sumamente importante que nosotros conozcamos esta doctrina especial de el santuario. Y necesitamos mirar que el santuario terrenal Dios se lo reveló a el profeta Moisés, y encontraremos nosotros que a través de este santuario es donde todos los israelitas tenían que acudir a este santuario. Todos los israelitas del Antiguo Testamento encontraban en el santuario el plan de salvación, el plan de redención, la liberación del pecado, la restauración a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo está revelado en el santuario. Y este santuario iba a ser el centro del pueblo de Israel, ya que en este santuario la presencia de Dios se iba a manifestar. Pero el propósito de Dios no era solamente habitar entre medio de las 12 tribus de Israel. El Señor quería ir más allá. Él quería habitar en el centro del corazón de cada israelita. Vamos a leer nosotros una cita y miren cómo es que en el libro de Patriarcas y Profetas encontraremos
en la página 324 lo que significaba el santuario para el pueblo de Israel. Miren lo que dice. Acababan de darse instrucciones para la inmediata construcción del tabernáculo para el servicio de Dios. Y era posible que el pueblo creyese que, debido a que el objeto perseguido era la gloria de Dios y debido a la gran necesidad que tenían de un lugar para rendir culto a Dios, era justificable que trabajaran en esa construcción durante el sábado. Para evitarles este error, el Señor les dio la amonestación. Dice aquí, se les dio la amonestación. Ni aún la santidad y urgencia de aquella obra dedicada a Dios debía llevarlos a infringir su santo día de reposo. Fíjense, mis queridos y apreciados hermanos y amigos, que encontramos aquí que a pesar de que el Señor, nuestro gran Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, había dado a Moisés en Éxodo 25:8 de cómo debía de ser esa construcción del santuario, los israelitas pensaron que era aprobado por Dios debido a la urgencia de levantar este tabernáculo, trabajar en sábado. Y encontramos que el sábado es tan solemne, el cuarto mandamiento es tan solemne para Dios que Dios no permitió que el pueblo de Israel trabajara en sábado, aún así para la construcción del tabernáculo. Les dijo que tenían 6 días para trabajar, mas el séptimo día era el día del sábado para santificarlo a Jehová. Y estamos encontrando que el sábado es un día de Dios, es el día del Señor, su santo sábado. Y aquí estamos mirando que en esta instrucción que el Señor está dando, el sábado está por encima de la construcción del santuario. Ahora miren lo que sigue diciendo en base a el santuario. ¿Cómo es que el santuario iba a ser hasta cierto punto el centro de adoración para el pueblo de Israel? Pero a la misma vez, dentro de ese santuario terrenal, el centro mismo iba a ser nuestro amado y divino Salvador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 324. Dicen los testimonios: desde entonces en adelante, el pueblo había de ser honrado por la presencia permanente de su rey. Es decir, ahí dentro del santuario iba a estar nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, quien es el centro del santuario terrenal, es el centro del universo, es el centro de este mundo. Y todos los hijos de Dios, así como los hijos de Israel iban a buscar a Cristo en el santuario, ahora nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo hasta el trono de su gracia en el santuario celestial. No hay ningún ser humano que pueda ser rechazado por Dios y por nuestro Señor Jesucristo si Él se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, con el deseo de tener un Rey y un Salvador que lo pueda representar en ese santuario celestial. Miren lo que sigue diciendo en los testimonios: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y el lugar será santificado con mi gloria.
fue la garantía dada a Moisés. Yo quiero que meditemos en este versículo de Éxodo 29 y el versículo 45 y 43, para que miremos que aquí el Señor en su palabra nos está diciendo que Él iba a habitar entre los hijos de Israel, siendo Él el centro del pueblo de Israel. El santuario estaba en medio de las 12 tribus, pero el Señor no solamente quería ser el centro con este tabernáculo colocado sobre una explanada de tierra cubierta de túnicas de animales, sino que Él quería ser el centro, Él quería habitar en el corazón de los hijos de Israel y quería ser el Dios de los israelitas. Es exactamente lo mismo que ahora Dios quiere hacer con nosotros. Por eso la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere tu corazón, Él quiere mi corazón, Él quiere tu vida, Él quiere mi vida. Él quiere que le abras la puerta, así como se abría la puerta del atrio para entrar al tabernáculo. Él quiere que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre y habite en ese lugar, así como también se abría la puerta del lugar santo y del lugar santísimo, donde era la morada de Dios. Y miren que cuando Cristo entra en el tabernáculo y cuando Cristo entra en el lugar de el corazón humano, dice la Biblia, y el lugar será santificado con mi gloria. Fíjense que cuando Cristo entra en el corazón del ser humano, Él lo va a santificar, porque la gloria de Jehová estará en ese corazón. Cada lugar en el cual Dios habita, Él lo santifica. Así como le dijo a Moisés cuando se le apareció allá en Éxodo capítulo 3 en medio de una zarza ardiente, el ángel de Jehová, quien es nuestro Señor Jesucristo, le dijo: Moisés, 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 quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en el cual estás pisando es un lugar santo. Por eso es que la Biblia nos está diciendo ahí que cuando el Señor toma el corazón del hombre y Él habita en ese corazón, Él lo va a santificar. Él va dice la Biblia que la luz de Dios esparcirá las tinieblas, porque su luz es más grande que las tinieblas. Y por eso es que Cristo es el centro de el templo, del santuario. Miren qué más nos va a seguir diciendo ahora en la página 324. Y de aquí es donde hemos tomado que Cristo era y es el centro del santuario cuando estaba construido el santuario terrenal. Miren lo que dice: como símbolo de la autoridad de Dios y condensación de su voluntad, se le dio a Moisés una copia del Decálogo. Eso lo vamos a encontrar nosotros en Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 1. Y miren lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Versículo 2. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Dice Moisés que siguió la orden. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano.
El versículo 4 nos dice el testimonio de Moisés: y escribió el Señor Dios Todopoderoso en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Encontramos pues que ahí estaban las 2 tablas, y dice Moisés en el versículo 5: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Fíjense que una vez que el Señor toma nuestro corazón, toma nuestra vida, así como era el centro del santuario terrenal, y Moisés introdujo los 10 mandamientos dentro del arca que estaba en el lugar santísimo, y esos 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios y fueron colocados en el lugar santísimo del santuario terrenal, dentro del arca del testimonio. Así el Señor, cuando nosotros le permitimos la entrada a este corazón, Él va a escribir en nuestro corazón los 10 mandamientos. Y Él, esa gloria que entra dentro del santuario, es la gloria de Dios que va a ir sacando las tinieblas, va a ir sacando el pecado, va a ir restaurando. Como un alfarero le va a ir dando forma a esa persona, a ese ser humano, lo va a ir moldeando a el carácter de Dios, a tal grado que llegará el día en que esa persona dirá: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es el comienzo y el proceso de la restauración de un hombre caído, hasta llevarlo a la altura de la imagen y semejanza de Dios. Por eso el Señor quiere ser el centro en nuestras vidas, así como Él era el centro en el santuario terrenal. Miren qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Dice: estábamos que a Moisés se le dio una copia del decálogo, escrita por el dedo de Dios mismo, en 2 tablas de piedra. Eso también lo podemos encontrar en en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, y en Éxodo capítulo 32, versículos 15 al 16, que debían guardarse como algo sagrado en el santuario. Y ahora miren la expresión que va a decir el Testimonio de Patriarcas y Profetas, página 324. El cual, está hablando del santuario, una vez hecho, iba a ser el centro visible del culto de la nación. Fíjense que a este santuario era el centro del culto visible de toda la nación. Por eso todos los israelitas tenían que ir a ese santuario, tenían que ir a ese lugar donde se iban a encontrar con Dios, donde iban a encontrar perdón de pecado, donde iban a confesar sus pecados, donde iban a sacrificar a un cordero, donde iban a derramar sangre, donde iban a encontrar la justificación, la redención y la salvación en ese santuario. Pero el centro de ese santuario era nuestro Señor y divino Salvador, Jesucristo. Él era el centro. Y ahora el Señor no solamente quiere que nosotros como pueblo de Dios
dirijamos nuestra mirada a ese santuario. El Señor ya no quiere eso. ¿Por qué? Porque este santuario encontraremos que fue destruido. Este santuario fue cambiado. Este santuario en el tiempo de David y de Salomón fue reconstruido a una magnitud todavía más grande. Y vamos a mirar que a pesar de que este santuario, el que ustedes están mirando ahí en su pantalla, fue reconstruido por David y Salomón, a David se le dieron las copias, por decirlo así, de un santuario celestial, así como se le dio también a Moisés una copia. Miren lo que nos va a decir el libro de Éxodo, ahora el versículo 9. La Biblia nos dice, hablando de ese santuario: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo o del santuario y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que ahí estamos mirando que el Señor le dio a Moisés una copia de un santuario que él miró. Por eso aquí en esta ilustración colocamos a un Moisés mirando un santuario, mirando un templo, mirando algo que Dios le está mostrando, mirando algo que el Señor le está revelando en el monte Sinaí. Y Moisés obedientemente está tomando nota de las dimensiones, de los muebles, de los utensilios. Y por eso es que encontramos que Moisés no solamente fue un profeta, Moisés también hasta cierto punto fue un arquitecto, porque Moisés escribió los planos de este santuario. Y estamos mirando que en este santuario que Dios le está dando a Moisés, así de igual manera como se lo dio a Moisés una copia de un santuario celestial, también se lo dio a David. Y David se lo dejó antes de su muerte a su hijo Salomón, para que Salomón terminara la construcción del templo. Ya David había realizado el plano para ese templo y Salomón se encargó de ejecutarlo. Y ese templo que Salomón construyó, miren lo que nos va a decir esta cita de el don de profecía, nuevamente ahora en el deseado de todas las gentes, ya en este templo que caminó nuestro Señor Jesucristo. El templo en el cual caminó el Señor Jesucristo, también ahí era el centro donde todos los israelitas llegaban para confesar sus pecados, para el perdón de los pecados, para conocer la obra del plan de salvación. Por eso, como les decía al principio, hermanos, que el plan de redención de Dios para este mundo y para la preservación del universo está revelado en el santuario. En ese santuario encontramos cómo es que Dios nos dejó un modelo de cómo Él va a resolver el problema del pecado y cómo es que Él va a resolver ese problema de pecado para que no vuelva a surgir nuevamente. Y es que en el santuario nosotros vamos a encontrar explicado a detalle el plan de salvación y encontraremos también cómo Dios quiere redimir al hombre a su imagen y semejanza. Pero miren lo que dice la cita aquí, en el deseado de todas las gentes. El templo, ya ahora está hablando de ese templo que construyó
Salomón. Era el centro del gozo universal. Allí se veía la pompa de las ceremonias de los sacrificios. Allí, alineado a ambos lados de las gradas de mármol blanco del edificio sagrado, el coro de levitas dirigía el servicio de canto. Y ahora miren esta expresión, dice la multitud de los adoradores. Es decir, a este templo eran dirigidas todas las mentes de todos los israelitas. Todas las mentes tenían que ser dirigidas al templo. Hoy, como pueblo de Dios, nuestras mentes no pueden ser dirigidas al templo que está destruido en Jerusalén, ni tampoco puede ser dirigido a ese templo que una vez existió, que levantó Moisés. Ahora nuestra mente tiene que estar dirigida al templo original, al santuario original. Y ese santuario original, donde en estos momentos se está llevando una obra, es un santuario celestial. Pero antes de continuar y llegar a esa parte del santuario celestial, miren lo que sigue diciendo. Dice aquí, la multitud de los adoradores, agitando sus palmas y ramas de mirto, unía su voz a los acordes y repetía el coro, y luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas, hasta que de las colinas circundantes parecían brotar cantos de alabanza. Por eso nuevamente les volvemos a recordar que este templo era el centro de todo adorador israelita. Ahí, en ese templo, se iban a encontrar con el Cordero de Dios que quita los pecados. Ahí en ese templo se iban a encontrar con un servicio diario y continuo que oficiaba un sacerdote. Iban a encontrar también que en este templo había un lugar santo y un lugar santísimo, donde en el lugar santo un sacerdote oficiaba diariamente incienso aromático, y donde cada sábado, cada semana, un sacerdote cambiaba los panes de la presencia de Dios, los panes de la proposición. Y todos los israelitas durante todo un año se tenían que preparar para el gran evento que era conocido como el día de la expiación, lo que la Biblia le llama el 10º día del 7º mes, el día de la expiación, la purificación de este santuario. Ahí era donde culminaba hasta cierto punto todos los servicios anuales, pero todas las mentes del pueblo de Israel tenían que ser dirigidos a este templo, desde el más pequeño hasta el más anciano. Ahí era donde dirigían sus mentes. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, y leemos el versículo 1, donde nos va a mostrar cómo hay un templo celestial. Dice aquí, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y nos va a seguir diciendo en el libro, ahí mismo en Hebreos, pero ahora el versículo 2. Y miren cómo nos muestra el apóstol Pablo en esta carta a los hebreos. Dice, ministro, tenemos un sumo sacerdote, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo o de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. ¿Y quién es este que está ministrando en ese santuario? Vamos a leer Hebreos ahora, el capítulo 4, y leeremos el versículo 14 para que miren lo que dice la Biblia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí ya el profeta, el apóstol Pablo nos está diciendo quién es nuestro gran sumo sacerdote. Y nos está dando el nombre de este sumo sacerdote. Y nos está diciendo dónde es que este sumo sacerdote, el cual se llama Jesús, está ministrando. Y ya nos dijo que él está ministrando en un santuario, en un tabernáculo que no fue hecho de manos. Sigue diciendo el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, mis hermanos, mis amigos y primos que puedan estar aquí acompañándonos, tenemos un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, el cual está ministrando en un santuario no hecho de manos, es ese santuario celestial, quiere ministrar en nuestra vida, quiere ministrar en este templo y quiere hacer una purificación de nuestras vidas, así como está haciendo una purificación de este santuario celestial. Por eso el apóstol Pablo nos hace esta invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es que en este santuario celestial, el que está ya en los cielos, el que está ya en el tercer cielo, el centro de ese santuario es nuestro gran sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Miren cómo lo compara el espíritu de profecía, hablando de ese templo en los cuales estaban los discípulos y a lo cual Cristo los invitó a que fueran. Miren lo que dice. Los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Esto debe de ser gran estímulo para sus discípulos hoy. Fíjense que en este párrafo nos está diciendo que los discípulos son el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Por eso es que el mensaje de redención, el mensaje de salvación, el mensaje de purificación, los van a dar labios humanos, pero labios humanos que le han abierto la puerta del corazón para que Cristo more en ellos. Así como se abría la puerta del atrio para que entrara el Cordero de Dios, y así como se abría la puerta del lugar santo para que entrara el sumo sacerdote, y así como se le abría la puerta del lugar santísimo para que ese sumo sacerdote entrara, así también los discípulos de Cristo le van a abrir la puerta de su corazón para que Él haga morada en ellos y la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. Así como la gloria de Dios llenaba
tanto el lugar santísimo como el lugar santo del santuario terrenal, y así como esa gloria está llenando en estos momentos el lugar santísimo del santuario celestial. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes. Esto debe ser de gran estímulo para sus discípulos de hoy. Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Por eso la Biblia no se cansa de decir que Él es la fuerza de nuestra salvación. O como dice el salmista David, Él es el cuerno de nuestra salvación. Sigue diciendo, sus discípulos han de recibir de Él, de Cristo, sus provisiones, los más inteligentes, los mejor dispuestos espiritualmente, pueden otorgar a otros solamente lo que reciben. De sí mismos no pueden suplir en nada las necesidades del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo, y podemos recibir únicamente a medida que impartamos o impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo, y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir. Por eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios que en una ocasión se le acercó una samaritana. Y eso está ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y el versículo, vamos a buscar el versículo donde se le acerca la samaritana, donde a ella Jesús le pide agua. Y aquí vamos a mirar cómo es que todo aquel que recibe el agua de vida la va a impartir a otros. Miren esta samaritana, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Sigue diciendo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso, como decía la cita, todo aquel que viene a Cristo, que es la fuente de toda fuerza, que es la fuente de agua viva, y bebe de esa agua, va a poder impartir a otros de esa misma agua. Y esa agua va a traer vida y vida eterna. Por eso cuando nosotros vemos aquí en el santuario, encontraremos que
Cristo es el centro de este santuario y Cristo va a ser el centro de la vida en los discípulos de Cristo. Cristo va a tomar el corazón de sus discípulos, pero no solamente eso, Cristo también va a ser el centro de la iglesia de Él. Miren lo que dice ahora el deseado de todas las gentes, página 634. Dice el espíritu de la profecía: la iglesia dotada de la justicia de Cristo es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia y su gracia y amor han de aparecer en plena y final manifestación. Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de su humillación y el suplemento de su gloria, siendo Él mismo, es decir, Cristo, el gran centro del cual irradia toda gloria. Por eso encontramos que así como Cristo es el centro del santuario y así como Cristo es el centro del corazón de los discípulos, así también Cristo es el centro de su iglesia. Esa iglesia que está reflejada en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Esa iglesia a la cual el dragón le hace guerra. Pero de nada sirve que el dragón le haga la guerra si Cristo está en el centro de su corazón. Y esa iglesia va a llegar el día en que va a decir como Cristo: viene el príncipe de las tinieblas y no tiene nada que ver conmigo. Así de igual manera, este remanente, esta iglesia, la cual tiene a Cristo como el centro de sus vidas, por más que el dragón le haga la guerra, Cristo es su centro y guardan los mandamientos de su Padre. Miren lo que dice: entonces el dragón, la serpiente antigua, que tiene un representante en la tierra, se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es su representante del dragón. Pues el dragón se llena de ira contra la mujer, contra la iglesia que tiene a Cristo en el centro de su corazón, la iglesia que ha hecho de Cristo su centro. Se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de ella. Sí, al final de la séptima iglesia quedará un remanente, pero así como la iglesia de la antigüedad tuvo en su corazón a Cristo como el centro de sus vidas, este remanente también tendrá en el centro de sus vidas a Cristo, lo cual Cristo los va a llevar a que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo. Por eso es que miramos que siendo Cristo el centro de adoración en el santuario tanto terrenal que se le dio a Moisés, siendo Cristo el centro de ese tabernáculo o templo que se le dio en los tiempos de Salomón, y siendo ese mismo templo reconstruido en los tiempos de Jesús, ahora nos muestra que también va a ser el centro de un santuario celestial. Y ese santuario celestial, Dios se lo reveló a el profeta Juan en el libro del Apocalipsis. Sí, ahí en el Apocalipsis encontraremos que Juan, así como el siervo Moisés miró una copia, miró al santuario celestial, también Juan miró ese santuario celestial. Y así como David
se le dieron los planos de un santuario celestial, también Juan miró ese santuario celestial. Y así como Juan miró ese santuario celestial, también Daniel y los profetas miraron ese santuario celestial. Ese santuario celestial está visto por los profetas y los apóstoles a lo largo de todas las sagradas escrituras, desde el Génesis hasta el libro de Revelaciones. Y ahora a nosotros nos toca verlo por la fe que es en Cristo Jesús. Pero no solamente nos toca verlo por la fe. En el libro de Apocalipsis se nos muestra que Juan miró una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y miraremos que cuando se abrió esa puerta, Juan miró algo que lo va a dirigir a un templo, a un santuario, que una vez estuvo aquí en la tierra, pero que ahora, por medio de esa visión que él está teniendo, él es introducido al santuario celestial a través de esa visión. Miren lo que miró Juan cuando se abrió esa puerta en Apocalipsis 4:1. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Sí, mis amados hermanos, Juan miró exactamente estas 7 lámparas de fuego en el lugar santo del santuario celestial. Cuando se abrió la puerta del lugar santo del santuario celestial, donde tenemos nuestro gran sumo sacerdote, ahí Juan fue llevado en visión para constatar, para dejar escrito y dejar escrito en la palabra del Dios Altísimo que hay un santuario celestial del cual Moisés y David y Salomón tomaron una copia para construir el terrenal. No solamente eso, aquí mismo nos va a seguir diciendo ahora en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis y el versículo 8, donde nuevamente se le da a Juan ciertas características y muebles sagrados del templo que una vez Juan sabía que estaba en la tierra, pero que ahora él es llevado a contemplarlo en el cielo. Miren lo que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora Juan mira unas copas de oro, y no solamente mira unas copas de oro, sino que también mira que dentro de esas copas hay incienso. El incienso se aplicaba, se rociaba sobre el altar del incienso, y ese altar del incienso es nuevamente mirado por Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8 y el versículo 3.
3, donde dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, ese altar de oro que estaba en el lugar santo, con un incensario de oro. Hay un tema que nosotros dimos con anterioridad que se llama el incensario de oro. Y ahí mostramos a través de las Sagradas Escrituras que durante todo el año los sacerdotes usaban un incensario de plata para trasladar el incienso al lugar santo durante el servicio diario. Pero una vez al año, el sumo sacerdote utilizaba un incensario de oro, no de plata, sino de oro, porque ese incensario de oro era utilizado para el día de la expiación. Y aquí estamos mirando un incensario de oro que es introducido en el lugar santo, de donde se va a tomar los carbones encendidos para ser introducidos al lugar santísimo, donde se lleva a cabo una obra de expiación, de purificación. Pero estamos mirando que Juan está mirando en el cielo un incensario de oro y está mirando un altar. Ese es el altar del incienso que estaba en el lugar santo del santuario terrenal, pero Juan ahora lo está mirando en el cielo, en ese santuario celestial. Por eso miren cómo termina Juan en Apocalipsis 8:3, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sí, mis amados hermanos, Juan está mirando en visión ese altar de oro que está enfrente, delante del trono, pero que se encuentra en el lugar santo del santuario celestial. Así que tenemos la evidencia del profeta Juan que él miró ese santuario celestial. Pero no solamente eso, en Apocalipsis 11 y el versículo 19, a Juan se le da la oportunidad de que se recorra el velo del lugar santísimo para que él pueda mirar el lugar más santo del santuario celestial, que es el lugar santísimo. Y cuando Juan es introducido en visión para mirar el segundo departamento del santuario celestial, él comienza y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Es decir, se me dio la oportunidad de poder mirar cómo la cortina del segundo departamento del santuario celestial fue abierto. Es decir, Juan dice, Dios me dio la oportunidad de poder mirar más allá del santo y mirar el santísimo. Y fue abierto ese lugar santísimo. Fue abierto el templo en el cielo. Por eso Juan dice el templo de Dios, el original, el que no fue hecho de mano, está en el cielo y tiene un altar de incienso, un altar de oro del incienso. Tiene un candelabro de 7 brazos. Y Juan miró ahora el arca de su pacto en su templo que está en el cielo, en el cual nuestro gran sumo sacerdote, que se llama Jesús, es el centro de ese templo, en el cual está ministrando
a favor tuyo y a favor mío. Por eso ahora, mis apreciados hermanos, nuestra mirada no debe de estar en un templo terrenal. El cuerno pequeño nos ha introducido en nuestras mentes cantidad de creencias, donde ahora nos quiere llevar a que miremos una corporación, a que miremos un lugar de 4 paredes, de piedra, de madera, y que ese es el templo, y que todo aquel que no asista a esa corporación o a ese lugar de 4 paredes, o a ese lugar de 4 paredes de madera o de piedra, no entra en el templo, no está en el templo. El cuerno pequeño está haciéndole creer a la gente que para que tenga perdón de sus pecados, para que encuentre salvación y para que encuentre redención y purificación de sus vidas, tiene que ir a un templo de madera hecha por manos humanas o a un templo de piedra hecha por manos humanas. No, ese no es el lugar al cual debemos dirigirnos. Al cual debemos dirigirnos es al templo celestial, al cual Juan miró, al cual Moisés vio, al cual David miró, al cual Daniel dijo que iba a ser purificado, a ese templo, al celestial. Ahí ahora tenemos que ir todos los hijos de Dios y congregarnos por fe alrededor de ese templo, el celestial. Y ahí es donde debemos de confesar nuestros pecados. Ahí es donde debemos de llevar nuestros arrepentimientos, confesiones. Ahí es a donde tenemos que clamar, gemir, orar, llorar por la remisión y el borramiento de nuestros pecados. Es al santuario celestial. Es a ese templo, no a un templo terrenal. El sionismo está haciendo su obra junto con el papado, con el cuerno pequeño. Y el sionismo está haciéndole creer a los cristianos que tienen que mirar a un templo terrenal, allá a una antigua Jerusalén. El sionismo le está haciendo creer a un mundo cristiano que tenemos que mirar a sacerdotes humanos, los cuales vienen de una orden levítica que ya fue caducada, que ya expiró cuando entró en función nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual traspasó los cielos y entró por la puerta del lugar santo para comenzar su ministración en el santuario celestial. Todo el mundo cristiano en general está mirando a un templo terrenal. Pero nuestra obra como pueblo y remanente de Dios es llevarlos no a un templo hecho de manos, sino a un templo celestial. Y ahí va a ser el centro de todo adorador verdadero, de todo israelita espiritual, el templo celestial. Miren lo que nos dice esta cita del espíritu de profecía. Dice el conflicto de los siglos, página 479. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. ¿Cuántos? Todos nosotros,
Los que conocemos estas verdades tenemos que enseñárselas al mundo que está afuera. Tenemos que enseñarles a la gente, a los pecadores, a los publicanos, a los samaritanos. A todos tenemos que enseñarles que hay alguien que pagó por sus vidas. Que hay alguien en el cual encontramos salvación, en el cual encontramos redención, que hay alguien al cual podemos confesarle nuestros pecados, que hay alguien que los puede borrar, que hay alguien que está intercediendo por nosotros delante de su Padre, que hay alguien que está ofreciendo incienso por nosotros, que hay alguien que está ministrando un santuario para que se resuelva el problema del pecado. Y eso somos nosotros, los que tenemos que enseñar estas verdades. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que tenemos un sumo sacerdote y que su nombre es Cristo Jesús. Que tenemos que enseñarles que hay un santuario celestial. Nosotros. Últimamente, el mundo adventista se ha vuelto loco por un predicador que ha salido que se llama Miguel, que era pentecostal y que ahora está predicando del sábado. Y todos andan compartiendo los videos de él. No digo que sea malo, digo que es bueno. Pero la pregunta más grande es, ¿tú qué estás predicando? ¿Tú qué estás enseñando? ¿Tú cuál obra estás haciendo? Sí, porque Él está haciendo su obra, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es el llamado que el Señor te hizo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo por la predicación del Evangelio? ¿Qué es lo que tú estás predicando? Algunos se han vuelto locos y se han quedado solamente en una sola doctrina y de esa doctrina no salen. ¿Pero acaso la Biblia solamente se encierra en una doctrina? No. La Biblia nos enseña que tenemos que hablar de la purificación del santuario, del mensaje de los 3 ángeles, de los mandamientos de Dios, de la fe de Jesús, del templo celestial, del sábado, del estado de los muertos. La Biblia nos habla que tenemos que hablar de una reforma pro salud. La Biblia nos habla que tenemos que hablar de un cuerno pequeño, de unas 2300 tardes y mañanas. La Biblia nos habla que todas estas doctrinas y enseñanzas, el centro es Cristo. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Sí es bueno lo que otros están haciendo, pero tú, ¿qué estás haciendo? Tú. ¿Cuál es la obra que estás haciendo? ¿Es Cristo el centro de tu corazón? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tus pensamientos, de tus emociones? ¿Es Cristo el dueño de tus metas? ¿Es Cristo el dueño de todo lo que te dirige en tu ser? ¿Cuál es el centro de tu vida? Porque aquí vamos a encontrar que para el remanente fiel y verdadero, dice la mensajera del Señor, el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. ¿Cuál es el centro del santuario celestial? Es Cristo mismo en favor de los hombres. Sí, por estos mensajes, hermanos, que otros dieron, es que nosotros llegamos a esta luz, a este conocimiento. Por la predicación de este mensaje es que el Señor está habitando en nuestras vidas, porque Él es el centro de todo ser. Y Cristo es el centro del santuario celestial.
Por eso miren lo que el llamado que el espíritu de profecía nos hace. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Concierne a toda alma que mire a Cristo como el centro de la obra en el santuario celestial. Te concierne a ti y me concierne a mí. Sigue diciendo, el santuario en el cielo, que es el centro mismo de la obra de Cristo, nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Sí, el Señor tiene un remanente que cuando le pregunten los temas del santuario, no van a ser como Desmond Ford, no van a ser como Dudley Marvin Cambray, no van a ser como Albion Fox Ballinger, que renunciaron a la doctrina del santuario. No, ellos van a agarrar sus Biblias y le van a presentar a Babilonia, bajo el mensaje de los 3 ángeles, una purificación del santuario. Le van a presentar a Babilonia para que salgan de ahí, que no tienen que mirar a sacerdotes humanos, sino que tienen que mirar a un sacerdote celestial. Le van a mostrar a través de ese santuario celestial que hay una ley escrita en tablas de oro que están en el lugar santísimo y que esa es el fundamento de su gobierno. Y les van a mostrar que esos mandamientos originales que están en el santuario celestial, en el lugar santísimo, en el santo más santo de ese santuario, ahí les van a mostrar que están vigentes. Y les van a mostrar a través del mensaje de los 3 ángeles que dentro de esos 10 mandamientos, tablas de oro, hay uno que está más refulgente que todos los demás y es el 4.º mandamiento de los 10, que es el día del Señor, su santo sábado, que será guardado eternamente y para siempre a través de todas las edades sin fin. A través del mensaje de los 3 ángeles, mensaje de los 3 ángeles que va a ser dado a través de un cuarto que es llamado el fuerte pregón. El Señor está levantando hombres fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestra denominación. ¿Y sabes por qué lo está haciendo? Porque personas como tú y como yo estamos solamente enfrascados en una sola doctrina. Porque personas como tú y como yo estamos solamente enfrascados en discusiones y pleitos, en que yo tengo la verdad, en que tú tienes el error. Estamos enfrascados en eso. Y por eso el Señor está levantando ya a los obreros de la hora 11 para que den este mensaje, porque el pueblo al cual se le dio estas verdades está enfrascado en divisiones, en disensiones, en pleitos, en doctrinas. Y hemos olvidado el motivo por el cual Dios nos ha llamado. Por eso es que el Señor está levantando a otros hombres. Y por eso el don de profecía no se equivoca. Porque ahí dice que cuando un pueblo
deja de hacer su cometido para el cual ha sido llamado, el Señor, por muy alto que haya sido el llamado y por muy alto que los haya puesto, no los tolerará y no los soportará y los descalificará y llamará a otros para que tomen el lugar y den el mensaje. Y eso es lo que está ocurriendo. Muchos se están levantando porque tú y yo dejamos de hacer la obra para la cual fuimos llamados. Por eso dice la mensajera del Señor que va a haber un remanente, el cual, ya sea que lo prediquemos nosotros o otros, van a dar la voz al mensaje del fuerte pregón. Miren lo que dice hablando del santuario celestial. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Noten que está diciendo que así como es tan importante ese sacrificio en el atrio del Cordero sin mancha y sin defecto, así de igual manera es de importante la intercesión que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Por eso cuando hablamos del mensaje de los tres ángeles, no solamente podemos hablar de un sacrificio en la cruz, sino que esa fue la primera etapa de la obra de la redención. Pero hay una segunda etapa que tiene que concluir en el santuario celestial. Y esa es nuestra obra que tenemos que predicar. Por eso dice aquí, mientras los discípulos escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, llegaron a estar en comunión con la divinidad y aprendieron de aquel que había ascendido al cielo a terminar la obra que había empezado en la tierra. ¿Te das cuenta cómo la obra de Dios no ha terminado? Continúa en el cielo. Y así como ese cordero sin mancha y sin defecto era sacrificado en el atrio, y así como era sacrificado por un sacerdote, y el sacerdote con esa sangre entraba al lugar santo, así Cristo entró al lugar santo del santuario celestial. Y así como una vez al año se limpiaba ese santuario, así Cristo entró al lugar santísimo para limpiar el santuario celestial. Pero eso no es todo. Cuando Cristo entró al santuario celestial, Él entró para culminar su obra, como acabamos de leer en la cita. Él entró para finalizar su obra. ¿Y sabes cuál va a ser su obra finalizada en el santuario celestial? Es Cristo morando en el templo del corazón humano. En un templo donde no haya pecado. En un templo donde no tenga absolutamente un átomo de pecado. A tal grado que se diga de estos hijos de Dios, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada que ver conmigo. No ha encontrado nada de él en mí. Lo único que ha encontrado es todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Cómo lo sé? Mira lo que dice el deseado de todas las gentes.
desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Ese ha sido el propósito de Dios desde las edades eternas. Satanás echó a perder por un tiempo ese propósito de Dios. Pero gracias a nuestro divino Salvador Jesucristo, ese propósito se va a lograr a través del santuario celestial. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Gracias a esa encarnación, gracias a nuestro amado Salvador, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta lo más bajo. Tomó nuestra forma y se hizo hombre. Y gracias a ese sacrificio es que ahora Dios mora en la humanidad, y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Dejaron de seguir a Cristo, dejaron de mirar a Cristo por mirar un templo hecho de manos. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo, decía el profeta Malaquías, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Te das cuenta, apreciado hermano, que esas escenas que el Señor Jesús miraba en el templo de Jerusalén era lo que había en el templo del corazón humano? Robo, hurto, adulterio, mentira, pasiones mundanales, egoísmo, idolatría, mundanalidad, deseos de este mundo. Todo eso que había en el templo, cuando Cristo limpió el templo, era un simbolismo de lo que Dios quiere hacer en el corazón humano. Él quiere quitar de nuestro corazón toda concupiscencia de la carne, todo pecado heredado y cultivado. Él quiere quitar de nuestro corazón todo lo que no revele
la imagen de nuestro gran Dios. Todo lo que no revele el carácter de el divino Salvador. Él quiere quitar todo eso. Pero para que Él lo logre, Él tiene que habitar en el centro del corazón humano. Y la gloria de Jehová hará resplandecer ese templo. La gloria de Dios llenará ese templo. La luz de la Shekinah disparcirá las tinieblas. Y habitará en un templo sin mancha y sin pecado. Habitará en el templo del corazón humano, y entonces se cumplirá lo que dijo el profeta Moisés cuando Dios le dijo: y yo habitaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Él quiere tomar nuestro corazón, hermanos. Él quiere ser el centro de este corazón, de este templo. ¿Le darás la oportunidad? Juan lo miró. Juan miró ese templo en el cielo, pero miró también a un remanente que hacía de Cristo su centro. El Señor te hace la invitación para que le entreguemos nuestra vida. Hagamos la obra que nos corresponde y dejemos que Él, la buena obra que comenzó, Él la termine. Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios y finalizaremos nuestra presentación de esta noche, esperando que haya sido de bendición y que podamos acercarnos al trono de su gracia y acercarnos a ese santuario celestial donde Él está ministrando por nosotros. Nos vamos a colocar de rodillas y le vamos a dar gracias a nuestro amado y divino Salvador. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque podemos saber que estás intercediendo por nosotros en el santuario celestial, que estás haciendo una obra allá y que allá afuera, en Babilonia, hay un mundo que necesita salir de ahí. Hay un mundo que necesita conocer que hay un lugar a donde debe de acudir todo hijo de Dios para que sus pecados sean borrados. Que hay un lugar a donde podemos ir y donde podemos acercarnos a ese trono y caer de rodillas, mirar por fe a nuestro gran sumo sacerdote, como está intercediendo por nosotros delante de su Padre. Has dejado al Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad. El libro de Hebreos nos dice que la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, hará que Cristo more en nosotros. El Espíritu Santo hará que nosotros reafirmemos el pacto con el ángel del pacto. Ese pacto eterno donde llegaron a un acuerdo que la raza caída volvería a llevar la misma imagen y semejanza en carácter de nuestro gran Dios eterno. Y es gracias al Espíritu Santo que hoy por hoy podemos venir delante de ti, para que a través del Espíritu Santo podamos llegar a un reavivamiento y a una reforma de la verdadera piedad primitiva. Esa reforma
que nos va a llevar a mirar a nuestro Cristo como nuestro único Salvador, como nuestro único mediador, como nuestro único ejemplo, el cual será el centro de nuestras vidas, porque es el centro en el santuario celestial. Gracias, mi Dios, por aquellos hijos tuyos que están dejando entrar a Cristo en sus corazones. Sé con ellos, cuídalos y síguelos llevando en el hueco de tu mano. Síguelos llevando por ese camino que lleva a un camino de santidad, a un camino de salvación, a un camino de restauración, a un camino de perfección. Gracias pues, Señor, te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y vamos a finalizar con este hermoso himno que lleva por título En presencia estar de Cristo. Que Dios les bendiga.